Buenos días. El Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta y Martínez Arrieta Abogados les da la bienvenida al webinar Futuro Digital, los nuevos procesos educativos y las necesarias habilidades profesionales. El día de hoy contamos con nuestro invitado Carlos Guillermo Elizondo Anser, quien fundó junto con su socio Gerardo Sáenz su primera empresa en el año 2009 cuando aún tenía 17 años y se encontraba en preparatoria. En el año 2012 funda Territorium Life, de la cual Carlos Guillermo es actualmente director general y cofundador. Territorium Life es una empresa dedicada a generar un sistema inteligente de desarrollo de competencias que vincula los mundos del aprendizaje y del trabajo para impulsar el éxito en la nueva economía. Muchas gracias, Carlos. Te cedo la palabra. Bien, pues muchísimas gracias. Un gran gusto poder estar aquí con ustedes. Agradezco a Martínez Arrieta, agradezco a Olmo por la invitación. Y bueno, pues creo que sí puedo compartir pantalla para mostrarles algunas slides. Creo que sí, aquí está. Ah, no. Elijo una pantalla. Ah, aquí está. Ya. Listo. Ustedes dicen cuando puedan ver mi pantalla. Ya se ve. ¿Ya se ve? Así es. Listo. Muy bien. Bueno, pues primero la idea de esta sesión es contarles sobre la transformación digital, tanto en el mundo del trabajo, en el mundo educativo, cómo todo esto va a cambiar la forma en que interactuamos, la forma en que generamos acuerdos, la forma en que contratamos personas. Y digamos que todo esto ya se veía venir. En unos momentos vamos a ver unas estadísticas donde pues se iban a perder alrededor de 60 millones de empleos en los próximos años. Sin embargo, se iban a crear otros 80 millones de empleos nuevos, sobre todo en países de la OCDE. Y lo que está pasando ahora con esta pandemia, con el COVID, es que estos procesos se van acelerando. Los procesos de transformación que tenían las organizaciones, las empresas, las instituciones educativas, los gobiernos, hoy nos toca ver cómo se están acelerando fuertemente lo que antes una institución o una organización no veía como posible o lo veía en un mediano plazo, hoy lo tuvo que hacer y hoy todas las estrategias se están pasando hacia el mundo digital. Si bien ya escuchábamos temas como que el Internet debería ser un derecho humano, ya escuchábamos temas de ese acceso, era lo que iba a permitir el crecimiento económico, social de la población. Bueno, algo que veníamos escuchando, que se iba intentando, y hoy, más que nunca, es algo que se requiere. Por ejemplo, hoy en la mañana un amigo me mandaba una fotografía de un muchacho de universidad en Colombia que estaba trepado en un árbol para poder tener acceso a Internet, para poder acceder a sus cursos. Y bueno, me llamaba la atención porque pues, justo veníamos hablando de cómo el acceso a Internet debería ser un derecho humano y justo pues hoy digamos que nos agarró con los dedos en la puerta, por así decirlo, ¿no? Entonces, este conjunto de transformaciones, inversiones, pues ahora todo va a ir hacia ese mundo. Hace poco también escuchaba, nos llegó un correo e información de la Secretaría de Educación de Estados Unidos, si bien van a tener un plan de 3 trillones de dólares para el rescate económico, solo educación van a invertir alrededor de 30 billones de dólares. Y esos 30 billones de dólares, por lo menos 10 billones de dólares van a estar relacionados a temas de transformación digital, a temas de innovación desde el punto de vista educativo hacia el tema digital. Entonces, un poco de esto se va a tratar la conversación, cómo vemos el mundo, cómo el proceso de COVID lo acelera y cómo va a ser este mundo post-COVID en diferentes aspectos. En nuestro caso, pues bueno, mucho de nuestro expertise va hacia el tema educativo y hacia el tema laboral. Como bien comentaban hace un momento, Territorium, pues bueno, somos una empresa enfocada a potenciar el poder del aprendizaje, enfocándonos en los resultados de aprender. Muchas veces hablamos de resultados porque normalmente uno entra a un programa educativo, entra a la universidad, entra a una institución o a cualquier tipo de programa
con el objetivo de poder obtener un mejor empleo en el futuro, con el objetivo de tener una mejor certificación, a lo mejor para poder cobrar más, con el objetivo de a lo mejor convertirse en emprendedor, pero siempre hay un objetivo después de ese programa educativo. Pocas son las personas que entran simplemente por el gusto de decir, oye, quiero más conocimiento, sino realmente es, quiero poder tener una habilidad nueva que me va a permitir ya sea mejorar en mi trabajo o mejorar en algún propósito que tenga. Entonces, como organización, creamos tecnología a poder entender cuáles son los propósitos de los estudiantes, de las personas, entender hacia dónde van y cuál es la ruta de aprendizaje que deberán de seguir para poder cumplir. Inicialmente, y les voy a contar un poco de esas fases de transformación, inicialmente poder generar un lenguaje común entre el mercado laboral y las instituciones educativas, un lenguaje realmente basado en competencias. Entonces, un poco de lo que hacemos nosotros, como bien comentaban, la compañía inicia cuando pues, yo tenía 20 años, en el 2012, estábamos todavía en la universidad, habíamos creado otra compañía en la prepa con un objetivo parecido, digamos que esta ya es la mejorada con un buen modelo de negocios, y realmente todo nace porque tanto Gerardo, mi socio, y yo íbamos a muchos proyectos sociales, a zonas de bajos recursos aquí en Nuevo León, a ir a enseñar a leer, a ir a enseñar a escribir, a enseñar inglés, matemáticas a niños chavos de preparatoria. Y el tema se vuelve bien interesante porque cuando íbamos a dar las clases, los chavos siempre nos decían, profe, ¿a qué horas vamos a poder ir a jugar fútbol, no? Entonces, nosotros decíamos, oye, pues si estamos yendo a este proyecto social es para enseñarnos, no para irnos a jugar fútbol. Pero ¿qué pasaba? No se estaban realmente enganchando con el aprendizaje, ¿no? O sea, el proceso de aprendizaje no era divertido para ellos. Simplemente escuchar a un profesor, transmitirle conocimiento, cuando el conocimiento ya está en todos lados, presentar un examen, pues no se les hacía interesante. Y ahí teníamos dos problemas, tanto mi socio como yo, pues a lo mejor si me ven en la pantalla, pues éramos y seguimos siendo nerds. Entonces el primer problema era que no sabíamos jugar muy bien fútbol, entonces teníamos que idearnos algunas otras estrategias. Y el segundo problema era pensar realmente cómo vamos a cumplir ese propósito de enseñanza-aprendizaje en donde se vuelva interesante y podamos entender el propósito de cada quien. Y de ahí empezamos a investigar y creamos pues la primera versión de lo que hoy es Territorio. Dentro de esas investigaciones llegamos a una de estas gráficas que me gusta mucho mostrarla, en donde pues todo inicia por cómo enganchamos al estudiante, cómo enganchamos a la persona hacia el aprendizaje. Aquí está la actividad cerebral de los estudiantes en diferentes momentos del día. Este estudio lo hizo un profesor de Harvard, que decía que era el mejor profesor de física en el mundo porque sus alumnos lo evaluaban bien, aprobaban las clases, pero un día se le ocurre preguntar a los alumnos una pregunta sencilla, les decía, oye, ¿qué pasa si tengo un metal con un hoyo en medio, lo caliento, el hoyo va a ser más grande o va a ser más chico? Entonces, el 90% de sus estudiantes contestó mal, se dio cuenta que no estaban entendiendo realmente, y de ahí empezó a hacer un estudio de cómo es la actividad cerebral de los estudiantes en diferentes momentos del día. Lo que más nos llamó la atención de este estudio es que, si se fijan, la actividad cerebral del estudiante era mucho menor que cuando dormía, ¿no? Entonces, durmiendo tenía mayor actividad cerebral que en clase. De hecho, la actividad de clase, la actividad cerebral se parecía mucho como cuando veía la televisión. Prácticamente el cerebro se apaga. Si se fijan, cuando más actividad cerebral tenía era haciendo tarea o haciendo actividades de laboratorio, teniendo un examen. Y era muy interesante esto. Entonces, cuando yo vi esto, dije, bueno, pues con razón yo me dormí en clase cuando estaba en la prepa, ¿no? Entonces, de ahí nos empezamos a cuestionar un poco el cómo podemos crear algo, y tanto mi socio como yo éramos de desarrollo de software, nos gustaba programar, decíamos, ¿qué podemos crear de tecnología inicialmente para enganchar a las personas hacia aprender, ¿no? Entonces, lo que veíamos era que había muchas plataformas tecnológicas en el mercado, y esas plataformas tecnológicas en el mercado se enfocaban a repetir el modelo tradicional. Pongo un video, me conecto a una videoconferencia, pongo un examen y listo. Lo único que estaban haciendo era el modelo tradicional, llevarlo a más personas. De nuestro punto de vista, esa no era una verdadera transformación del modelo educativo aprovechado a través de la tecnología. Y de ahí dijimos, vamos a crear algo sencillo, rápido. Inicialmente creamos una plataforma muy fácil de usar, que se parece mucho a redes sociales, para que lo adoptaran los estudiantes.
Y bueno, iniciamos en nuestra institución, luego en otras escuelas. Habíamos iniciado con alrededor de 5,000 estudiantes usando nuestra plataforma. Hoy tenemos 8.5 millones de estudiantes usando nuestra plataforma en todo el continente americano principalmente. También tenemos algunos servicios para empresas, justo para entender brechas de competencias en los empleados y cuáles son los empleados que son más productivos, qué competencias tienen y cuál es la brecha entre los no tan productivos y los más productivos para poder recomendar una ruta de aprendizaje a esos no tan productivos y poder incrementar esa productividad dentro de la compañía, ¿no? Entonces, tenemos hoy operación en Estados Unidos, tenemos operación en México, tenemos operación en algunos países de Centroamérica, en Colombia, en Chile. Y bueno, justo también ese es uno de los temas de transformación, porque las empresas digitales, como en el caso de nosotros que nacimos digitales, pues nuestros servicios son ofrecidos en todo el mundo y muchas veces las legislaciones no son tan sencillas para ofrecer los servicios, para poder que sean contratados. A veces te ves forzado a tener que abrir una subsidiaria en cada uno de los diferentes países, como en algunos casos nos ha sucedido. El poder movilizar recursos entre las diferentes subsidiarias también se vuelve complejo. Y todo el tema también fiscal alrededor de esto, pues también se vuelve complejo porque lo que vemos es, si bien ya iniciaban legislaciones hacia allá, sigue habiendo muchos puntos grises en el conjunto de legislaciones de cómo manejar una compañía digital a nivel global. Y lo que termina pasando es que muchas compañías, no es nuestro caso, pero puedes escuchar en noticias, pues ponen su empresa en Irlanda, ponen su empresa hasta en las Islas Caimán y bueno, no pagan impuestos en ninguno de los países y se vuelve una problemática de realmente dónde se está generando el valor. Y bueno, ese es un tema que también lo dejo para que reflexionen como abogados qué pasa en ese tipo de casos, ¿no? Y bueno, uno de los cuestionamientos que nos hacíamos era cómo podíamos desarrollar y capacitar, pero sobre todo desarrollar al siguiente millón de personas. Estábamos en los primeros años de universidad, como buenos estudiantes, pues muy ambiciosos, queriendo transformar el mundo y lo queremos seguir haciendo. El objetivo es realmente transformar la educación. Y en este punto, pues es nuestro cuestionamiento, es cómo realmente transformaremos, cómo desarrollaremos. No es solo capacitaremos, porque capacitar es literalmente dar un curso, escuchar, presentar un examen, validar que se tuvo el conocimiento, pero no estamos validando que ese conocimiento sí se puede aplicar, que eso es la parte más importante. Y desde ese punto de vista, pues también nos cuestionamos cómo desarrollar a ese siguiente millón de personas. Nos queda muy claro como compañía que la base de cualquier sociedad, la base de cualquier democracia, pues está basado en que la población esté bien educada. Entonces, y bien educada es que sepa hacer cosas, porque eso va a generar desarrollo económico, va a generar desarrollo social y por lo tanto vas a poder asegurar el funcionamiento de una sociedad. Entonces, esa es gran parte de nuestros objetivos. Y viendo esto, pues había varios puntos, ¿no? El primer punto, pues veíamos inicialmente, como les decía, la razón de ser de entrar a un programa educativo es para poder obtener un mejor empleo en el futuro. Entonces, un mejor empleo, o a lo mejor crecer dentro de tu empleo, o crecer como emprendedor. Entonces veíamos, pues primero, cuáles son los cambios en el mundo del trabajo. Entonces, bueno, aquí pongo una foto de los años 60. Aquí hay un conjunto de personas, creo que son contadores, básicamente haciendo actividades diarias repetitivas, en donde pues era muy claro qué tenían que hacer, era muy claro el horario, justo se pagaba por hora que la gente estaba ahí sentada, acá lo conocemos de otra manera, y literalmente era eso. Y era muy claro los tiempos, los espacios, qué era lo que se tenía qué era lo que se hacía, era el trabajo repetitivo. Seguramente en esta fotografía estaban haciendo cálculos como los que hoy ya hacemos en Excel. Entonces, pues bueno, era un tema muy claro, completamente repetitivo y que iba en un espacio y en un tiempo también muy claro, lo cual pues hacía mucho sentido seguir con un modelo pues basado en industrialización, basado en donde pago por hora, basado en donde por hora o por día o por tiempo, basado en donde vas a una oficina. Entonces, digamos que este era lo que veíamos como el modelo tradicional del trabajo.
pero nos queda claro que el mundo ha cambiado dramáticamente y en ese cambio dramático o en ese cambio radical, pues hay veces que las personas entran en un trabajo y todavía no tienen claros los objetivos, lo único constante es la adaptación, lo único constante es el cambio, ya no tanto es qué habilidades técnicas tengas, porque esas habilidades técnicas están cambiando todos los días, entonces más bien qué tan fácil te adaptas a ese cambio de habilidades técnicas, qué tan fácil trabajas con otros, qué tan fácil puedes analizar y tomar decisiones en cortos tiempos, y ya no se trata de horas, ni de tiempo de trabajo, ni de lugares, sino realmente se trata de qué es lo que estás entregando y qué es lo que estás logrando, ¿no? Que de inicio esto empieza también a traer retos desde el punto de vista jurídico, y algunas veces lo he comentado con Olmo, donde yo le digo, oye, en mi caso yo tengo un conjunto de equipos de desarrollo de software donde sigo pagando por tiempo, pero seguramente tengo algunos que son muy productivos y no voy a pagarles por tiempo, sino por lo que realmente están logrando y podrían estar ganando todavía más. Y también donde ya no hace tanto sentido algunos de los temas de cómo se maneja la seguridad social, las personas trabajan desde su casa, no es como que van a un centro de trabajo, y ya no aplican esas mismas reglas que teníamos para este mundo. Ya Y fíjate, iniciamos a hago aplicar. un comentario, un poquito, te interrumpo un poquitito en lo que estás diciendo, bien interesante porque percibo dos cosas que a lo mejor pueden empezar a cambiar. Uno es el régimen de pago, ¿verdad? Que tú piensas que como consecuencia de esto, más que un pago hora o horarios rígidos, se empieza a orientar a temas de resultados un poquito más palpables, ¿no? Como el factor para pagar. Y fíjate, nada más interrumpo un tantito también para decir, en materia de desarrollo urbano, estamos regidos en las construcciones que tenemos por temas de uso de suelo, es decir, se configura la ciudad y la ciudad, un poquito ya con la nueva ley o la ley más reciente, ya se empiezan a combinar los usos de suelo. Pero normalmente ciertas zonas se fijaban o se establecían para tener un uso de suelo comercial, un uso de suelo de servicios, y luego otras zonas se establecían para tener un uso de suelo habitacional. Y normalmente el uso de suelo habitacional restringía los demás usos de suelo, es decir, si era habitacional unifamiliar o multifamiliar, se prohibían los usos de suelo de otra función como comercial, servicios como tal. De lo que nos comentas ahorita, toda vez que este trabajo, las mecánicas de trabajo digitalizadas, pareciera ser que los lugares en los cuales se desarrolla el trabajo como tal habrán de coincidir muchas más veces en las habitaciones, en las casas. Entonces, no sé qué tanto esto va a traer a colación a replantear la formulación de los usos de suelo, porque una casa no se va a entender como el concepto ya tradicional de ir y descansar y salir a trabajar y terminar la rutina diaria y regresar, sino que pareciera ser que la orientación va a ser que el hogar se convierta pues ya en lugar en el que materialmente se empieza a trabajar con menos desplazamientos a un lugar que tenga estrictamente el tema del trabajo. Entonces va a ser bien interesante ahorita que nos lo dices y a mí me sale la luz, cómo el tema de las plataformas digitales para el desarrollo de las actividades va a incidir en los regímenes de pago, en los regímenes de como tal, habría que ver también el tema de cómo incide en lo laboral, en las relaciones de supra-subordinación y sobre todo en la planeación de desarrollo urbano, porque las funciones o las actividades que se hacen en los lugares que eran estrictamente como hogar, pues cada vez van a ir más combinándose al lugar en el que está desarrollando la actividad profesional, tal vez con menor incidencia de personas, pero sí con una función compartida entre habitacional y la función propiamente de trabajo como tal, que nos va a replantear o hacer ver si hay necesidad de hacer un cambio legislativo para entender la función de la propiedad o del suelo de forma distinta o más dinámica. Correcto, correcto. Y justo alineado a lo que comentas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el caso de nosotros como compañía. En nuestro caso tenemos equipos aquí en Monterrey, tenemos equipos en Ciudad de México, tenemos equipos en Bogotá, tenemos 2 personas trabajando en El Salvador y una persona trabajando en Austin, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, se vuelve bien interesante, ya veníamos trabajando remoto porque pues los equipos, a veces un equipo de desarrollo había 2 personas de Bogotá, otra de Monterrey, otra de Ciudad de México y el líder estaba en Estados Unidos. Entonces se volvía un tema completamente remoto. Aún así, por un tema de tradicionalismo, y es un tema que últimamente lo he estado cuestionando, pues teníamos nuestra oficina aquí. Tenemos nuestra oficina aquí en Monterrey, tenemos nuestra oficina en Ciudad de México, tenemos nuestra oficina
en Bogotá, tenemos una pequeña oficina también en Austin, y al final, pues dices, cuando pasa esto de la pandemia, ya nadie va a la oficina, todo el mundo va a sus casas, ya teníamos estrategias, algunos ya trabajaban home office, la transición no fue tan compleja, y inicia la pandemia. En el caso del gobierno de México todavía no comentaba nada sobre el tema de quedarse en casa. En Colombia ya lo estaban poniendo, en Estados Unidos, entonces decidimos que a nivel global, en nuestras diferentes locaciones, todo el mundo se va a trabajar a sus casas. Y hoy lo que nos damos cuenta es que literalmente estamos pagando renta en Bogotá, estamos pagando renta en Ciudad de México y veníamos pagando renta también en Monterrey, cuando era completamente innecesario. Y empiezas a darte cuenta cómo se va transformando ese modelo. Realmente, y lo llevas a otro punto, oye, yo decía, bueno, pues tenemos que tener aunque sea una dirección para que nos manden notificaciones. ¿Para qué? Si nos las pudieran mandar también digitales. Entonces, empiezas a replantear muchas de las situaciones, ¿no? Y por otro lado, aquí vemos cómo la forma de trabajar ha cambiado completamente. Esta slide me gusta mucho, es del Código Cultura de una empresa americana que se llama HubSpot, donde dicen, bueno, el enfoque antes era, aquí lo ponen muy dramático, una pensión, realmente es una tranquilidad económica, diría yo, que la gente entraba a trabajar buscando esa tranquilidad económica. Ahora es realmente un propósito, hacia dónde vas, qué tipo de propósito tienes, la empresa que quiere lograr, ese es un poco el enfoque. La necesidad de ser un buen jefe ahora es grandes colegas, la gente necesita ver esas grandes capacidades de sus compañeros para motivarse a ir a trabajar. O sea, si yo estoy con un compañero, y seguramente ustedes lo viven como abogados, si tus compañeros abogados son tremendamente competentes, son tremendamente inteligentes, pues te motivan a ti a también mejorar y seguirte capacitando y estar al mismo nivel que tus compañeros. Que tu compañero logró cierto litigio, otro compañero logró ganar cierto caso, pues eso es al final lo que motiva. Y es importante que podamos mostrar al resto y que el resto conozca cómo ese equipo está conformado, ¿no? Entonces, más allá de hoy tengo un buen jefe que me da órdenes y me trata bien, pues más bien tengo grandes compañeros que me motivan a entregar más hacia ese propósito. Y finalmente, pues bueno, las horas de trabajo antes eran muy claras, ahora pues realmente es en cualquier momento. El lugar de oficina, pues antes era un lugar, la oficina como tal, ahora es en cualquier lugar, y esto se acelera con el COVID, pues todos estamos en nuestras casas trabajando, nos damos cuenta que no era necesario ir a una oficina como tal, y el tema, la gente se quedaba toda su carrera en un solo lugar, y ahora la gente cambia constantemente de dónde está, y realmente se trata de qué tanto puede entregar en cada espacio, y ahora con este tema del COVID, se van a venir una serie, ya se están viniendo una serie de retos económicos para las empresas, retos económicos, retos sociales, donde pues, si te pones a analizar, a lo mejor lo que vamos a necesitar es que la gente tenga trabajo, no tanto que tenga un trabajo específicamente en una sola empresa. ¿Por qué no? Si podemos hacer una estrategia donde la persona trabaja basado en entregables, pues ¿por qué no va a trabajar con varios entregables en diferentes empresas? Y ahí empiezas a cambiar un poco el modelo, ¿no? Y de esa manera, pues ya ni siquiera importa dónde esté la persona, claramente mientras no trabaje entre competidores, pero todo va yéndose hacia ese enfoque. Carlos, una pregunta del público. Agustín Sí. Villarreal nos dice que si bien es cierto que el efecto home office será el nuevo enfoque, ¿dónde queda la necesidad de socializar en los negocios o incluso en las aulas? Correcto. Eso justo se vuelve muy importante y les puedo dar un dato bien interesante. Una de las causas que consideraba Yahoo por la cual se fue en debacle en los últimos años fue a que todos sus empleados los había mandado casi a home office, la gran mayoría, el 80% trabajaba desde sus casas y no habían generado un sentido de pertenencia. Entonces, digo, aparte de otros problemas claramente tecnológicos y de decisiones estratégicas, pero en unas partes se analizaban la parte cultural. Entonces sí se vuelve muy importante que siga habiendo un conjunto de reuniones. Uno puede trabajar de su casa en modos flexibles, en diferentes momentos, hacer sus actividades, organizarse para hacer sus diferentes entregas. Ya no es como que vas a una oficina de 8 a 6, pero sí es importante, y qué bueno que lo comenta, como quiera tener un lugar y tener reuniones
semanales, quincenales, en donde vean cómo va la compañía, se reúnan, socialicen y generen también ese sentido de pertenencia, ¿no? Eso claramente no se pierde y desde el punto de vista educativo, pues también sigue siendo importante y en algunas actividades el tema de la práctica pues no se puede dar todo en una computadora. Claramente si es una actividad digital, pues se puede dar desde una computadora o desde un simulador, pero otro tipo de actividades pues necesitas que se hagan en la práctica en un lugar, que haya una interacción, y eso también sigue. Lo que vemos nosotros no es completamente va a ser un mundo home office o completamente va a ser un mundo de educación en línea, sino es realmente una mezcla. Y ahorita vamos a hablar de eso, de cómo nosotros vemos el aprendizaje y por lo tanto va hacia dónde va también el futuro del trabajo, que la OCDE le decía el futuro del trabajo, nosotros le decimos el presente del trabajo, y más ahora que se aceleran este conjunto de cambios. Guillermo, Memo, un punto que decías, que producto del trabajo a través de digitalizado, a través de plataformas, era más factible que una persona empiece a trabajar por temas de entregables, más que horarios rígidos de forma tradicional. Y nada más para dejar el tema aquí al aire, va a ser previsible que se empiecen a generar temas como a quién le corresponderá el pago de la seguridad social, si esto puede o genera dificultades sobre romper la relación tradicional de suprasubordinación de una relación laboral y empezar a decir que se están dando más relaciones de contratos de prestación de servicios y bueno, y distribuir riesgos y cargas de trabajo para determinar, inclusive desde una nueva perspectiva, si estamos dentro de una relación laboral, cuándo existe un accidente de trabajo, cómo se va configurando. Creo que nos va a dar mucho para distribuir cargas de obligaciones de seguridad social entre las empresas que se coincidan y a lo mejor hacer un nuevo límite, una nueva línea para dónde está una relación laboral tradicional como la que conocemos y dónde ya estamos trabajando más bajo un esquema de prestación de servicios y cómo todo esto no puede darse como una excusa para empezar a perder la seguridad social, ¿no? Que va a haber o hay un cierto grado de riesgo. No sé qué opinas tú en lo que te ha tocado vivir en tu ejercicio profesional. Sí, mira, y aquí y alguna vez también lo conversamos. Algo que pasa, y por ese tipo de trabajos, por ejemplo, trabajos digitales, desarrollo de software, pues los salarios tienden a ser mucho más altos que el resto. Son salarios que en algunas organizaciones se puede considerar de ejecutivo cuando aquí es de frontline, cuando es de inicio. ¿Y qué es lo que pasa? Y ahí es donde lo analizas. ¿Hasta qué punto realmente el modelo de seguridad social, como en el caso de México, donde tienes un seguro social, un IMSS, es el modelo que aplica para este tipo de colaboradores? Esa es una pregunta bien interesante, porque en nuestro caso también les damos seguros de gastos médicos mayores, además del seguro social. Nadie, prácticamente, muy pocos de nuestros colaboradores utilizan el seguro social. Usan el seguro de gastos médicos mayores que les ofrecemos. Entonces empiezas a cuestionarte donde también el seguro de gastos médicos mayores es tremendamente, es más económico que lo que pagas por la seguridad social. Claramente la seguridad social pues trae otro conjunto de temas, pero ¿hasta qué punto en este tipo de empleos quieres manejar una estrategia que yo llamaría paternalista hasta cierto punto, y no manejar más de una estrategia un poco más abierta, donde sí tiene que haber ciertos tipos de seguridades, definir esas seguridades, pero más abierto y que no esté tan regido por el Estado? Digo, a lo mejor estoy sonando neoliberal en este caso, pero también tengo una parte importante social, pero cuando lo analizas es según el tipo de empleo, como debería de regirse, porque no aplica para este tipo de empleos. Cuando te vas, claramente un empleo en construcción, un albañil, totalmente de acuerdo en que debe ser una seguridad social regida por el Estado con ciertas características. Un empleo en una fábrica, digamos que el modelo de seguridad social está pensado en el mundo de la industrialización, pero no de la digitalización. No sé si me explico. Correcto. Y un poquito en esta tesitura, Memo, ¿qué tanto en tu ejercicio práctico, por ejemplo, nosotros tenemos leyes administrativas, leyes de obras públicas, leyes de adquisiciones, que pudiesen entenderse que están percibidas bajo el contexto de realización de obras un poquito de orden material, la construcción, recoger basura, temas más palpables y por ende la construcción legal que tenemos va orientada a ese tipo de desarrollos? No sé qué tanto en la práctica ustedes en tema de plataformas digitales, todo este tema, la legislación que tenemos no resulta del todo amigable en cuanto a tiempos y en cuanto a facilidad
para poder desarrollar un proyecto que es enteramente digital o que tiene un predominio de lo digital, del uso de plataformas como tal? No sé qué tanto haya habido o nuestra legislación esté atrás en tiempo, esté desfasada en relación con las necesidades normativas que se requieren para poder desarrollar tu actividad, por ejemplo, para que ustedes implementen un sistema educativo, una comunidad alejada como tal, que tanto los trámites burocráticos contemplados en el sistema licitatorio tradicional, de verificación tradicional, de adjudicación tradicional, resultan incompatibles con la forma en que ustedes operan y con la forma sobre todo en que se verifica y se va desarrollando. Es una pregunta que nos han hecho y te lo planteamos a ti desde una perspectiva ya operativa. Sí, yo creo que hay un tema de transformación en esos procesos. O sea, creo que y hoy se está acelerando y creo que deberían desde ya estarlo pensando cómo van a cambiar algunas de las legislaciones. Y pones un ejemplo muy claro, por ejemplo, una licitación. En una licitación, pues normalmente, y nos ha sucedido a nosotros, ponen un checklist de qué es lo que tienes que cumplir el servicio que entregarás, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos. Uno, y eso nos ha pasado en el caso de México. En el caso de México no están tan acostumbrados a decir voy a comprar un software como servicio, un software en la nube que va a ser utilizado y se paga por año como si fuera una suscripción, que es un muy buen modelo, un modelo de bajo costo inicial, la inversión no es tan alta. Si llega alguien más con mayor innovación al siguiente año, pues fácilmente lo puedes cambiar, porque luego muchos de los temas ya están estandarizados entre plataformas, entre sistemas. Y normalmente te topas al momento de querer contratar, donde escuchas, no, es que yo quisiera un modelo de adquisición, necesito sentir que es mío. Bueno, podríamos decir que es algo parecido a arrendamiento, pero tampoco es arrendamiento, porque luego te arriendan el software, pero luego dices, pues no es arrendamiento, realmente es un servicio, pero específicamente es un servicio porque es un servicio de algo que ya está hecho. Entonces, tiene que haber una línea específica en donde hable de cómo se dan los servicios digitales, cómo se contratan los servicios digitales, cómo se licitan los servicios digitales, porque en las mismas licitaciones, algunas más avanzadas que nos ha tocado a nivel global, pues bueno, ya van solicitando, oye, necesito una prueba de concepto, necesito verificar que cumple con ciertas características, necesito verificar temas de seguridad, temas muy claros desde el punto de vista de software, donde los van verificando, pero también hay otras licitaciones que nos ha tocado, donde literal es un checklist y hay proveedores que ponen que sí cumplen con todo y al final pues, no se cumple con todo y no se evidencia ese cumplimiento porque si bien yo siempre digo que el software es como un intangible tangible, pues es algo que al final se tiene que palpar y ver que está ahí desarrollado, ¿no? Entonces, son un conjunto de retos que existen para poder manejarlos, ¿no? Fíjate, Guillermo, nada más un punto. En materia de licitación tradicional, o de manera indebida, pero se ha dado una práctica en el sentido que el adjudicado realiza un servicio o realiza una obra como tal, y por las características de la obra que realizan, después materialmente se empiezan a extender las verificaciones, las reparaciones como tal, porque se genera una especie de dependencia, es decir, se adjudica una persona y luego por cierta característica específica falsamente se determina que esa misma persona adjudicada es la única que puede continuar o tiene que extenderse en su servicio para seguir verificándolo. No sé qué tanto a través de la digitalización, temas de plataformas, se pudiese evitar o hacer estas falsas dependencias en las cuales se adjudica por un término corto y después materialmente se va extendiendo la concesión o se va extendiendo el tema porque se genera una necesidad un poquito artificial con un solo sujeto. No sé qué tanto el riesgo o la facilidad exista de romper esos esquemas incorrectos y decir, ¿sabes qué? A través de todo este tema tal vez lo que podemos hacer es, como tú dices, estandarizar normativamente algo para que la sustitución o la modernización o la adaptación sea de una manera muy fácil y no se genere la dependencia del que se ha adjudicado originalmente. Correcto, correcto. Sí, completamente. Ahí, pues en el tema digital, en varios temas ya existen muchos estándares internacionales que las mismas compañías digitales los han generado. Y en ese aspecto, pues es agarrarse a esos mismos estándares para poder hacer cambios de manera sencilla. Muchas veces, justo lo que tú dices, dicen, no, pues es que ya está ahí todo cargado, bueno, en el caso de un software, ya está todo cargado ahí, ya está todo migrado, ya está todos los contenidos ahí, ya están todos
documentos, no, ni para qué le muevas. Ese es uno de los temas. Pero si realmente tú pides al momento de que te entreguen el servicio, no el producto, es importante el servicio, por eso el software como servicio, cumpla con ciertos estándares para poder facilitar migraciones entre sistemas, pues todo lo hace más sencillo. Y normalmente lo que te encuentras en algunas licitaciones donde dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que yo prefiero que me hagan un desarrollo a la medida, que ese desarrollo a la medida quede propiedad mía el código y listo. Eso después genera varios problemas, porque cuando tú tienes el desarrollo a la medida, genera el código propio, normalmente no lo piden con ciertos estándares. El único que conoce sobre el desarrollo es la persona que lo desarrolló, literalmente, o la empresa que lo desarrolló. Se genera una dependencia en ese desarrollador, y hay muchos casos de esto, y se vuelve complejo después, como no lo hicieron basado en estándares, poder migrar de esos sistemas a sistemas comerciales, y luego después no actualizan esos mismos sistemas por a lo mejor la falta de recursos, y eso genera después que lo que tenga una entidad o lo que tenga una organización pues termine siendo obsoleto. Se vienen los problemas después de 10 años porque ya no funciona, y ahora quieren hacer una migración y eso genera determinadas problemáticas. Entonces, de inicio es buscar cómo más bien contratas servicios de temas ya existentes, de software, de cosas que ya existan, que te presten el servicio, que estén basados en estándares internacionales, y así aseguras que en cualquier momento toma la decisión y cambias, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Correcto. Nos preguntan por aquí que, bueno, nos dicen, la cultura del software comprado para ser usado en la nube trae consigo el efecto cultural de la piratería. Si bien es cierto que es mejor comprado, ¿cómo educar para comprar versus para piratear? Ya, y justo ahí es donde entra el software como servicio. Es un software de suscripción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la nube lo permite. Antes era muy fácil piratear porque literalmente te daban un CD y ese CD lo instalabas en tu computadora, como pasaba con el caso de Microsoft. Entonces era muy fácil piratear el tema. De hecho, dentro de poco Microsoft dejará de vender así las licencias. Creo que iba a descontinuar este tema ahora en julio o en agosto. Ya todo va a ser en la nube a través de suscripción. Así como ustedes pagan hoy Netflix, pues es bien, no se puede piratear Netflix porque si lo pagas tienes acceso, si no lo pagas no tienes acceso. Es exactamente lo mismo en cualquier otro tipo de software que lo manejes bajo un modelo de suscripción de uso. Está en la nube, es un servicio en la nube por el uso del software. Entonces, ¿qué pasa? Existe un completo control sobre esos accesos. Es más, facilita del punto de vista de las empresas. Oye, si un cliente no está pagando, pues es tan fácil como, bueno, igual cuando dejas de pagar Netflix, pues apaga Netflix. Es un concepto que facilita la relación comercial y evitar, porque ni siquiera se tiene acceso al código, ¿no? Entonces, evita completamente esa piratería. Correcto, como si gustas continuar. Listo, perfecto. Entonces, bueno, algo de lo que nosotros comentábamos en este tema del modelo educativo, pues es que se estaban repitiendo los modelos tradicionales, pero en línea. El modelo tradicional de un profesor, presentar un examen. Lo que nosotros decimos, la tecnología está lista para poder lograr más, o sea, inteligencia artificial, poder hacer análisis de datos, para poder entender cómo es la persona y las competencias que está desarrollando. Entonces, aquí vienen varios temas de los retos de esta nueva economía. Lo que decían es, perdonen, lo que decían básicamente es una serie de trabajos poco calificados. ¿Sí ven mi pantalla, verdad? Sí, sí. Una serie de trabajos poco calificados que existían ahora se perderán con robots o automatización en los próximos 10 años. 65% de los empleos del futuro hoy no existen. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay muchos nuevos empleos alineados a esta nueva economía digital, economía naranja le llaman, economía creativa, donde pues, realmente todo está relacionado al arte, todo está relacionado al diseño, todo está relacionado al software, al desarrollo, a los temas intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que nosotros estamos viendo es que vamos a vivir un proceso de aceleración de esta pérdida de empleos, cada vez una mayor automatización. Hoy las empresas tienen una mayor razón para automatizar procesos, para que la gente no esté yendo a las fábricas, para que pueda haber distancia social. Hay muchas características que hoy están sucediendo
desde este punto de vista. Y claramente va a empujar a que el conjunto de empleos que se necesitan pues van ligados a esta economía creativa. Y el tema es, en este corto periodo de tiempo, que aquí lo veíamos en 10 años, pues está convirtiendo 2, 3, 4 años como máximo esta transformación, pues los gobiernos, las instituciones van a tener un reto gigantesco, que es poder, en inglés decimos reskill, o en español, no es igual recapacitar, pues no es igual, pero es reskill, o sea, volver a poner competencias en la gente dentro de un muy corto periodo de tiempo. Y en ese corto periodo de tiempo tenemos que asegurar que las personas tengan las competencias para ese futuro, para ese conjunto de habilidades y generar estrategias en cambios en modelos educativos donde no nos tardemos 4 años, no nos tardemos 3 años, que es un proceso tradicional de una carrera profesional, para poder acceder ya a este conjunto de certificaciones. Ojo, no estoy diciendo que el título profesional ya no va a servir, sino estoy diciendo que tiene que ir complementado con un avance en que la persona ya puede demostrar que tiene habilidades para poder trabajar. Y más con el problema económico, algo que vamos a ver en muy corto plazo, es que las universidades, desde el punto de vista tradicional, van a empezar a perder una gran cantidad de la matrícula. ¿Por qué? Porque los padres no tendrán dinero para poder pagar, los estudiantes de universidades públicas al igual no van a poder solamente estudiar, van a necesitar trabajar y estudiar, y el modelo de estudiar de tiempo completo no va a ser factible, que eso ya lo veníamos viendo. Hoy se acelera con una mayor fuerza, la gran mayoría de sus clientes universitarios hoy están viendo esa transformación, hoy están viendo que van a perder matrícula fuertemente para el siguiente semestre, y el tema es más bien, más allá de decir, oye, ¿cómo la retengo? Si le doy descuentos, ¿qué es lo que hago? Pues más bien es cómo me transformo para poder acompañar a esta persona y hacer un reskilling. Y no importa que si está en la universidad, pues a lo mejor va un semestre o va un periodo de tiempo por ciertas certificaciones, se va a trabajar, luego regresa, luego vuelve a trabajar, sin importar ese tema de que, oye, ya abandonó, ya dejó la universidad. No, ya tiene algún conjunto de competencias que ahorita lo iremos viendo. Los trabajadores pues tendrán un déficit de habilidades que pueden excluirlos del mercado laboral, eso es un reto importante, y los estudiantes están aprendiendo habilidades que pueden ser obsoletas en el futuro, ¿no? Entonces, esos son los principales retos. Estos datos son de la... Una pregunta, Memo. Hablas, para el gremio de abogados, hablas de cómo el trabajador o ciertos trabajos se pueden ver obsoletos desde la perspectiva, ahorita ya hablabas también de automatización de procesos. En una práctica jurídica, por ejemplo, en relación con los notarios públicos, es que muchas veces hacen trámites, varios de los trámites que hacen, algunos de los trámites que hacen son de cierta forma hasta sencillos, ¿no? Certificar un documento, en un contrato dar fe que las partes que están compareciendo coinciden con sus rasgos físicos, como tal, que ha traído al día de hoy en medios impresos, ha traído el reconocimiento de muchos actos que se han sido irregulares o deficientemente verificados. Este tipo de actuación en este tema de automatización de procesos, en el tema de uso de medios digitales, ¿qué tan viable lo ves que desaparezca? Es decir, ¿sabes que esos tipos de procedimientos están condenados a desaparecer en el mediano o inmediato plazo? ¿Y qué tan fácil va a ser esa migración a realizar este tipo de trámites, no a través de esa comparecencia tradicional con el funcionario público que verifica que seas, sino que se haga un poquito de una manera más automatizada, más sencilla, y que por ende pues, elimine un trabajo como esos? Correcto. Mira, yo como lo veo yo, es que más bien va a haber una transformación en ese conjunto de procesos, una transformación de la certificación, una transformación del notario público, una transformación de un conjunto de procesos que se van a tener. No necesariamente que va a desaparecer, no lo veo así, sino más bien se va a transformar el modelo. Ya venía sucediendo en algunas partes, por ejemplo, un amigo mío en Colombia tiene una empresa que ya trabajó con el Colegio de Notarios Públicos de allá, y hay un tema donde hasta yo como Guillermo tengo mi firma ya digital validada, ya está validada, se sube a un espacio y después corre un proceso donde hoy voy a firmar un contrato que quiero que esté validado por el notario, literalmente pongo mi firma digital y luego después, que es un software donde yo digo aquí va mi firma, y después hay un proceso donde el notario dice, ah, sí, correcto, está relacionada a la firma validada, por ejemplo, y luego ya después de esto, ahora sí ya queda completamente digital. Ni nos tocó ir a la notaría, ni nos tocó que todavía no cambien esa legislación, porque eso ya lo generamos, pero todavía pedían que la persona para poder aplicar una firma digital tenía que estar dentro del territorio colombiano
y se registra con el GPS que sí estás en Colombia al momento de hacerlo. Y hoy le decía, bueno, pues yo estoy en México y pues me conviene esto, porque así puedo firmar, tener los documentos notariados y pues ya no tengo que viajar a Colombia, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo se va transformando, facilitando los diferentes procesos y al mismo tiempo transformando los negocios que existen desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, más allá de tener una oficina, el notario, donde vas a verificar cosas, pues a lo mejor va a ser ya un tema completamente relacionado a procesos digitales y de asesoría en ese conjunto de procesos digitales, ¿no? Entonces, es un poco así como lo vemos. Gracias. Y acá, digo, aquí les comentaba, justo estos son datos de la OCDE, cuando dice el 60% de las empresas considera que los recién egresados no cuentan con las competencias requeridas para el empleo, mientras que el 72% de los proveedores de educación, el año pasado, creen que sus graduados tienen las competencias requeridas que solicita el mercado laboral. Y por otro lado, el 50% de los jóvenes de los países de la OCDE no están seguros de que su educación ha mejorado sus posibilidades de empleo. Entonces, esto nos empieza a traer un conjunto de retos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de cómo generamos esas certificaciones, esos skills en la gente para asegurar que vayan alineados con lo que pide el mercado laboral. Y el principal problema es ese lenguaje común que generamos entre el mercado laboral y el sector educativo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y este es un dato que nos nota ETS, Educational Testing Service, que es los que hacen los exámenes de admisión a universidades americanas, donde ellos están también cambiando su modelo, ya venían cambiándolo, hoy se está acelerando, se dan cuenta que más allá de medir que la persona entra a la universidad, hay que medir otro tipo de cosas, no solamente el conocimiento. Y aquí ellos ponían un reto donde decían, mira, en el proceso de aplicación no medimos las habilidades no cognitivas, durante los programas educativos tampoco y en el mercado laboral tampoco. Medimos qué tantas habilidades realmente impactan en la productividad. ¿Y a qué se refiere con habilidades no cognitivas? Pues son habilidades socioemocionales, blandas, lo que les decía al principio, pensamiento crítico, trabajo en equipo, liderazgo, que hoy más que nunca se requieren en el mercado, pero no los estamos midiendo en ningún momento, ni estamos visualizando cómo la persona los desarrolla. Y eso pues genera diversas problemáticas. Una de las primeras problemáticas está relacionada a que no generas mecanismos completos de equidad para que alguien pueda acceder a educación universitaria, por ejemplo, en este caso, porque puede que una persona de una minoría, en el caso de Estados Unidos, a lo mejor no tiene tanto conocimiento en matemáticas, pero sí tiene muchas habilidades de liderazgo porque en su colonia es el líder social, y eso no lo estamos tomando en cuenta para poder invitarlo a entrar a la universidad, ¿no? Entonces estamos tomando más en cuenta ese examen solamente cognitivo, ¿no? Entonces, eso es un poco de los retos que vemos, que es lo que la cuarta revolución industrial nos trae, pues nuevas tecnologías, disrupción en los mercados laborales, cambios demográficos en la fuerza del trabajo, y pues a la par se requiere un conjunto de modificaciones en la manera de trabajar y también en cómo definimos las ocupaciones que tenemos en este mercado. Entonces, el marco de referencia, pues bueno, son estas competencias tanto fundacionales, la parte numérica, la parte de ¿cómo se dice? Literacy, toda la parte de poder escribir, comunicarse, manejo de tecnología, competencias de habilidades blandas, competencias de carácter. Todo esto es lo que tenemos que asegurar que nuestra gente tiene, digamos, en la parte básica, pues claramente es que pueda sumar, restar, que tenga muy bien las matemáticas, que pueda multiplicar, que pueda leer, que pueda comunicarse. Eso se vuelve básico en este nuevo mundo del trabajo, ¿no? Y bueno, aquí vemos las 10 habilidades top, donde vemos pues pensamiento crítico, solución de problemas complejos, creatividad, coordinación con otros, inteligencia emocional, como hoy lo tenemos en el 2020, negociación. Y es un marco de referencia para la empleabilidad. Aquí lo tenemos, es de Pearson, donde nos dice, pues tenemos las competencias académicas básicas, las que ahorita comentábamos, las competencias ocupacionales específicamente para el trabajo, la parte técnica, y las competencias personales y sociales. Y algunos otros temas que todo esto, cómo lo vamos credencializando, y de manera transversal, pues el idioma inglés, que permita comunicarse con el resto del mundo, ¿no? Entonces, este es el marco de referencia de estas habilidades socioemocionales: liderazgo, pensamiento crítico, comunicación oral escrita, colaboración y trabajo en equipo, autogestión, responsabilidad social. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Cómo transformamos ese modelo educativo? Y se vuelve un modelo, aquí pongo el modelo actual o tradicional,
Es un modelo donde hoy tomamos diferentes cursos, donde tomamos diferentes materias, y si aprobamos estas materias, llegamos a un título profesional. Aquí hay varias áreas de oportunidad. El primer área de oportunidad es que no necesariamente porque tomé el curso implica que ya tengo la competencia o que tengo la habilidad que se supone que me va a desarrollar el curso. ¿Por qué? Normalmente para aprobar el curso tengo un examen de conocimiento. Más sin embargo, para aprobar el curso no tengo un estándar para poder demostrar que puedo producir cosas a raíz de lo que aprendí y para demostrar evidencias de que lo puedo poner en práctica, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de cómo estandarizo la evaluación, por un lado, y cómo aseguro que la persona lo puede poner en práctica. Y por otro lado, tenemos un tema donde, en el caso de la universidad, pues uno llega a un título profesional. ¿Y qué pasa? El título profesional hoy ya no dice mucho de nosotros. Yo soy ingeniero en sistemas, mi socio es ingeniero en sistemas, otro de los socios es ingeniero en sistemas en el área comercial y en ningún lugar dice que, por ejemplo, Alejandro es mejor para ventas, que Gerardo es mejor para desarrollo de software y que yo soy mejor en consultoría. Y al final la empresa está buscando un consultor, está buscando un desarrollador de software, está buscando un vendedor. Y en ningún lugar en el título dice quién tiene ese conjunto de habilidades. Llega la persona, muchas veces se basa en la marca del título, entonces llega una persona de una universidad prestigiosa, llega otra persona a lo mejor de una universidad pública, y normalmente el que llegó a la universidad prestigiosa tiene mejores oportunidades de empleo por N cantidad de razones que el que llegó a la universidad pública. Cuando pudiéramos generar mecanismos de equidad para poder mostrar realmente las competencias que tiene, porque probablemente la persona que viene de la universidad pública tuvo que tomar 2 autobuses para llegar a la universidad, no estamos midiendo su resiliencia, no estamos midiendo que estudió inglés en las tardes, no estamos demostrando ese conjunto de competencias que hoy son más que nunca requeridas para poder comparar uno a uno realmente al momento de tomar una decisión de contratación, ¿no? Entonces, y otro de los temas de área de oportunidad aquí, no necesariamente un curso, hoy los medimos basados en créditos, los medimos basados en horas. Otra vez, el mismo modelo basado en el trabajo. En el trabajo nos pagan por horas, en la capacitación te mido por cuántas horas de curso tomaste. Pues realmente lo que importa es que sepas hacer las cosas, no importa cómo las aprendiste ni cuántas horas le dedicaste para poder aprenderlos. Va a haber gente que una cosa le toma más horas y otra persona le toma menos horas. Entonces, ¿cómo vemos nosotros el modelo? El modelo es realmente como si tuviéramos una película. En esta película tenemos diferentes experiencias de aprendizaje, no importa de qué tipo. Puede ser una experiencia virtual, puede ser una experiencia de un proyecto dentro de un curso, puede ser una tarea, como puede ser una práctica profesional, como hasta puede ser un deporte. Yo siempre digo que uno desarrolla más el liderazgo siendo el líder del equipo de básquetbol que yendo a la clase de liderazgo 101, ¿no? Entonces, pero no estamos tomando todo eso en cuenta para poder definir qué habilidades tiene una persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Basado en ese conjunto de experiencias de aprendizaje, cómo podemos obtener evaluaciones, datos de las actividades que estuvo realizando la persona y poder relacionarlas al desarrollo de competencias que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos generando realmente un perfil de competencias de la persona con la evidencia de cómo lo desarrolló para poder después mostrarlo al mercado laboral. Claramente ese es un proceso de transformación. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de las universidades, conlleva varios retos, pero bueno, el primer reto es poder captar datos, que es la fase 1. Tener un sistema online donde yo pueda captar datos de lo que está sucediendo en las clases, de lo que hace el estudiante en los deportes, de todo lo que está sucediendo para poder relacionar esos datos después a competencias. La fase 2, en una currícula tradicional, pues uno pudiera ver cómo la actividad que hace dentro de cada curso, cada tema, nos lleva al desarrollo de una competencia y mostrar la evidencia del desarrollo de esa competencia. En una tercera fase, ¿cómo generamos una currícula flexible? La persona va pasando por la universidad desde el primer semestre, ya tiene un conjunto de certificaciones, 5 o 6 certificaciones de competencia, que si se sale de estudiar, ya tiene que mostrar al mercado para poder trabajar. Y luego puede regresar y otras certificaciones y va avanzando en esas certificaciones. Ojo, lo importante es la certificación. La persona puede decir, yo lo sé hacer, muestra la evidencia que lo sabe hacer, y necesariamente tiene que tomar el curso. No tiene por qué ir a un curso si es algo que ya sabe hacer. Entonces, ya generas una currícula flexible, la persona va y viene a la institución, demuestra sus habilidades, algunas las obtiene en el trabajo y más bien se vuelve una estrategia de acompañamiento de toda la vida a la persona en el aprendizaje. Y una última fase, pues es justo un aprendizaje personalizado, donde según el perfil de la persona, lo que pide el empleo, encontramos brechas y ahora sí recomendamos una ruta de experiencias de aprendizaje basado en ese perfil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que nosotros proponemos también como empresa, cómo llegamos a ese aprendizaje personalizado, cómo entendemos las competencias, el conjunto de brechas. Y la parte más interesante aquí, o algunos de los retos que justo ustedes como abogados pueden ver en este conjunto de transformaciones, por ejemplo, el lado educativo,
pues empiezas a ver, cambia el modelo también de pago al docente. ¿Por qué? Porque ya no es tanto tampoco la hora, porque si todo tu modelo lo tienes basado en créditos, lo tienes basado en horas, las horas que toma el estudiante, puedes presupuestar las horas que vas a pagar, pero ¿qué pasa cuando ahora es más bien evaluaciones, cuando es verificar evidencias, cuando también es horas según los estudiantes que necesitan capacitación? Entonces tienes que ir cambiando ese modelo. Claramente eso va a traer retos también con sindicatos, va a traer retos en esa adaptación al cambio, y es un tema importante que también se vuelve laboral en este tipo de casos, y es algo que se vuelve bien interesante porque sí, el profesor sigue siendo un área muy importante para el proceso educativo, pero el modelo en que enseña también empieza a cambiar. Entonces, ahí es donde hay varios de los retos a poder manejar. Y al final eso es lo que proponemos, ponemos a la persona al centro. Laura tiene en este ejemplo un conjunto de competencias. ¿Cuál es su propósito? Ella dice que quiero trabajar en una empresa como Microsoft. Lo que hace la plataforma es encontrar brechas y basado en la brecha recomienda una ruta de experiencias de aprendizaje para reducir su brecha contra lo que va pidiendo el mercado laboral. Es un poco de nosotros, y bueno, básicamente es un poco de lo que hacemos, lo que proponemos y cómo vemos esa transformación. Más que nunca esta transformación del punto de vista educativo se va a necesitar en corto plazo. Vamos a necesitar hacer este reskilling y un modelo donde vas pasando por materias seguidas para poder llegar a un título y demostrar que puedes posicionarte en el mercado, ya no aplica tanto, sino va a aplicar realmente el poder mostrar estas certificaciones de competencias que tienes e ir avanzando en un modelo flexible. Básicamente, eso es un poco de lo que nosotros vemos. El mundo ya venía una transformación, la transformación se acelera con este proceso de pandemia, y en esa aceleración todos los que estamos tanto en el mundo del trabajo, en el mundo educativo, pues nos tenemos que adaptar. Hace poco leía que en todas las crisis, pues aquellos que salen exitosos de una crisis son aquellos que saben adaptarse. Y es de lo que se trata en estos tiempos. Muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias. Ay, perdón, Abril. Es que tengo aquí una pregunta de una persona que es maestra en una institución privada básica. Dice, lo que están haciendo, lo que hicieron las escuelas prácticamente fue trasladar el horario presencial a virtual, y tienen a los niños conectados de 8 a 3 de la tarde. Hay mucha inquietud en los padres porque no se respeta el tema de socializar, el tema que a lo mejor unos niños ya empezaron con el dolor de ojo. Eso no es transformar. O sea, tu modelo que estás proponiendo puede proponerse incluso a nivel básico. El tema de exposición al internet y a las pantallas debería cortarse según la edad de cada estudiante. Correcto, mira, y eso es lo que nosotros estamos viendo en este proceso de transformación. ¿Qué pasó? Y también fue interesante para nosotros como empresa, porque nosotros veíamos, lo que creíamos era, no, pues esa parte veíamos como lo básico, ¿no? Tener un lugar donde la gente se conecte, así como estamos ahorita en videoconferencia, eso era lo básico. Y nos dimos cuenta que la gran mayoría de las instituciones no lo tenían ni siquiera previsto. Entonces, realmente el modelo de transformación en el que les decía, la fase 1 es captar datos, hasta llegar a una fase 4, que es una personalización del aprendizaje, es un modelo que aplica completamente para educación básica, y justo completamente de acuerdo con lo que dice la profesora, es no puedes trasladar ese modelo tradicional con la tecnología, más bien la tecnología es para utilizarse para más. ¿De qué sirve que el niño esté conectado todo el día, escuchando a un profesor, conectado, escuchando la clase? ¿Qué pasa con los niños que no tienen buen acceso a internet? Primero, eso en educación pública. ¿Qué pasa con este conjunto de niños que todo el día va a estar pegado a una pantalla? Pues que vamos a tener niños llenos de lentes en el futuro, con problemas de ojos. Claramente no es la solución. Creo que fue una respuesta rápida que dieron algunas de las instituciones educativas porque no encontraban la manera de rápido transformar su modelo, porque realmente no se estaba preparado, y es entendible que no se estaba preparado porque estas transformaciones no se veían tan en corto plazo. Pero sí lo que le puedo decir a la profesora, lo que realmente aplica es un modelo, sí, a veces sincrónico, donde hay esta interacción como la que estamos teniendo nosotros, donde el niño va a estar pegado a la pantalla a lo mejor una hora, media hora al día, cuando máximo, pero realmente tener un modelo asincrónico, un modelo donde el niño tiene las actividades que tiene que hacer, donde le pones un experimento, donde sube la evidencia de una actividad que hizo,
donde a lo mejor después se tiene que conectar con sus compañeros para hacer un proyecto en equipo, carga las evidencias relacionadas a las competencias que está desarrollando, más allá de solamente decir, oye, tiene que cursar tantas horas, porque eso es lo que está pasando. El modelo tradicional, donde el niño tenía que ir tantas horas de clase, lo que está pensando el modelo de llevarlo ahorita en corto plazo a virtual es, bueno, tengo que cumplir con esas horas de clase. Pues bueno, no necesariamente es cumplir con esas horas de clase. Realmente tengo que cumplir con el objetivo de que el niño aprenda. El niño puede aprender de muchas maneras, con actividades que pueda hacer en casa, con actividades que sí va a utilizar la tecnología para subir la evidencia, pero el momento que sube la evidencia es muy distinto un minuto que le va a dedicar a subir la evidencia a estar una hora pegado a la computadora o a una pantalla. Y generas realmente ese modelo asincrónico donde realmente da seguimiento a la currícula, realmente da seguimiento a los resultados de aprendizaje, porque también puedo asegurar, muchos de estos niños están conectados y realmente estar sentados en un mismo lugar, híjole, se vuelve súper complejo, ¿no? Entonces, creemos claramente eso se puede aplicar a educación básica. Hoy nosotros estamos ya empezando a trabajar en temas hacia educación básica con algunos ministerios de educación de algunos países que claramente ven este cambio, o sea, donde dicen, sí, claramente ese es el verdadero cambio, no es un cambio que tenga que estar basado en cuántas horas pasa la persona conectada, ¿no? Entonces, eso es en respuesta a la profesora. Ángel Lauro nos pregunta si las certificaciones de las que habla serían las de conocer, y tenemos otra pregunta en donde Agustín dice, ¿ahora el modelo educativo regresaría a la preparación técnica versus a la profesional? Muy bien, voy a contestar las dos preguntas. No necesariamente, me voy por la segunda primero, no necesariamente es técnica porque también nos vamos a centrar en temas de habilidades socioemocionales, de habilidades de desarrollo de liderazgo, de colaboración. Claramente necesitan un conjunto de habilidades técnicas. Ustedes como abogados necesitan poder, desde temas de conocer la Constitución hasta temas de cómo manejar un litigio, que es muy específico. Y por otro lado vas a tener este conjunto de habilidades socioemocionales que se vuelve un tema integral. Ya no hablaría de un tema técnico ni profesional, sino realmente integral de la persona. Y por otro lado, en la pregunta de conocer, sí, pueden ser de conocer, pueden ser también certificaciones de industria. Hay diferentes taxonomías y ese también es otro de los retos. El lenguaje común que hoy se tiene entre también la industria y la educación sigue siendo los títulos y cómo lo volvemos este lenguaje de competencias. En el caso de México tenemos conocer, en el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos el Marco Nacional de Cualificaciones, en el caso de Estados Unidos tenemos el marco ocupacional, que lo tienen en un espacio que se llama ONET. El tema también es cómo entre países se genera un estándar, pero la parte básica de ese estándar, que es cómo lo maneja conocer, es que tiene que ser con tres características. Uno, la persona demuestre el conocimiento. Dos, que la persona demuestre que tiene la capacidad para ponerlo en práctica. Voy a poner el ejemplo de un abogado, tiene la capacidad de poder contestar alguna demanda, se pone un ejemplo muy vago. Y un tercero, que muestre los productos de hacerlo. Aquí está la demostración, aquí está la evidencia de cómo lo realicé. Si tienes esos tres puntos, pues bueno, claramente ya puedes cumplir con un marco de competencia. En el caso de México, sí, claramente es conocer y es importante poder manejar también empates entre lo que tiene conocer y lo que tiene, que eso ya lo ha estado haciendo México y lo está haciendo de manera muy interesante. Nosotros nos toca trabajarlo con una empresa aliada que se llama ETC Iberoamérica, que manejan certificaciones de Pearson, y certificaciones de marca, que de Microsoft, que de AWS, que de Cisco, temas específicos en desarrollo de software. Y México lo ha estado haciendo muy bien, lo hemos estado trabajando por ejemplo en el caso de CONALEPS, donde el estudiante ya sale con un conjunto de certificaciones, algunas son de Microsoft, otras son certificaciones de Cisco, de manejar redes, de desarrollo de software en Python, temas que son específicos de industria y que conocer ha hecho un muy buen trabajo en también poder hacer el empate entre la certificación de industria con la certificación del Estado, ¿no? Entonces, sí va por ahí. No sé si tengas algo que agregar. Abril. Otra pregunta, Carlos. Con este modelo de educación básica que propones, ¿cómo visualizas la estructura? ¿Los niños estarían en casa, en una escuela?
cuál sería una estructura viable que se alineara también con las responsabilidades laborales de sus padres, porque tienen que ir acompañados a veces de los papás por la edad. Es correcto, sí, y ese es uno de los temas que constantemente nos hemos cuestionado acá internamente en la compañía, porque claramente es más fácil hacerlo a nivel preparatoria, hacerlo a nivel universidad, donde pues, el estudiante es de mayor edad, no necesita que alguien lo esté cuidando, literalmente. En este caso, ¿cómo lo vemos nosotros? Imagínatelo. Sí necesita haber un centro, en este caso, donde vaya el niño y va alineado a que el papá tiene que ir a trabajar y pues no va a tener tiempo de poder cuidarlo. Ir a trabajar, a lo mejor puede ser trabajar en su casa, pero pues, y de hecho esos retos los hemos visto ahora con la gente que está trabajando home office. Si trabaja el papá, si trabaja la mamá, pues los dos están trabajando y quién cuida al bebé o al niño, cómo lo manejan. Es un conjunto de situaciones que se tienen que poder manejar, pero como lo vemos nosotros, ya pasando todo este tema de pandemia y que ya podamos reunirnos, los niños puedan ir a lugares. El futuro lo vemos, imagínatelo como si fuera un lugar colaborativo de aprendizaje, donde hay un conjunto de espacios para poder demostrar un conjunto de habilidades y competencias, especialistas para poder demostrar ese conjunto de habilidades y competencias en cada uno de los temas, así como tienes al profesor que maneja matemáticas, español, cada uno de los diferentes temas, enfocado hacia eso, enfocado no tanto como un modelo Montessori, pero es un modelo más abierto, donde el niño va avanzando en este conjunto de habilidades, donde vamos entendiendo desde niño, porque ¿qué también es lo que pasa en el modelo tradicional? Es que un niño que era muy bueno para matemáticas, pero era malo para deportes, mi caso, por ejemplo, ¿qué pasaba? Mi mamá en las tardes me metía a todas las clases de deportes, sabía si por haber, porque no era bueno en deportes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos enfocamos hacia lo que no es bueno el niño en vez de ir entendiendo en qué sí es bueno. Entonces, puede que un niño, si lo hacemos de esta manera y lo hace un espacio completamente colaborativo, imagínatelo como un WeWork, pero de educación, en ese mismo espacio, un niño puede ser más avanzado en matemáticas que otro, claramente vas a tener una base según su edad, pero va a haber niños que de repente ya van en primero de secundaria y apenas están en tercero de primaria en el tema de matemáticas, si lo vemos como hoy se maneja, pero más bien es en el avance de esa competencia, ¿no? Y claramente ya vas a poder ir viendo ese niño hacia dónde va, qué le gusta, y ya no vamos a tener estos problemas en cuanto a las vocaciones, porque hoy, ¿qué pasa? Nos enfocamos tanto a que todos salgan iguales, y tenemos claro que no todos somos iguales, ¿y qué pasa? Cuando salen de la prepa, pues no saben ni qué van a estudiar porque pues todo ha sido igual. En cambio, si desde antes vas enfocando y viendo por dónde es bueno el niño, pues claramente lo puedes ir enfocando ese conjunto de habilidades. Muchas gracias, Carlos. No sé si quieres agregar algo más. No, pues nada más agradecer a Martínez Arrieta, agradecer a Olmo, agradecer a Fine, a Abril, por el espacio, por el tiempo y bueno, aquí cualquier cosa quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos a todos ustedes el haber asistido a otro webinar. Los esperamos en el de la siguiente semana. Espero que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias.